A las 4 de la mañana, una limpiadora ayudó a un huésped enfermo, sin saber que era un millonario huyendo de un matrimonio forzado. «No se mueva, señor. Déjeme ayudarlo». Paloma Vázquez se arrodilló junto al hombre que gemía en el suelo frío de mármol. Sus manos temblorosas buscaron una almohada del sofá cercano mientras observaba su rostro pálido, empapado en sudor. «Por favor, no llame a nadie», susurró él, intentando incorporarse. «Solo necesito un momento». «Está ardiendo en fiebre», murmuró Paloma, colocando el dorso de su mano sobre la frente del extraño. «¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose así?» El hombre en el traje azul marino arrugado la miró con ojos vidriosos. Sus zapatos de cuero fino contrastaban brutalmente con el uniforme gris de limpieza de ella, pero Paloma no pensaba en eso. Solo veía a alguien que necesitaba ayuda. Desde que salí corriendo de la iglesia», admitió con voz quebrada. «Hace como 3 horas». Paloma frunció el ceño. Eran las 4 de la madrugada. ¿Qué iglesia estaba abierta a la 1 de la madrugada? «¿Una boda?», preguntó mientras le aflojaba la corbata. «Mi boda». Diego cerró los ojos con fuerza. «Bueno, se suponía que fuera mi boda». Paloma había trabajado en el Hotel Presidente por 8 meses. Había visto de todo: ejecutivos borrachos, turistas perdidos, parejas peleando. Pero nunca había encontrado a un novio fugitivo colapsado en el piso. «Voy a traerle agua y algo para bajar la fiebre», dijo poniéndose de pie. «No», la detuvo agarrando débilmente su muñeca. «No se vaya. Mi padre, si encuentra dónde estoy». «¿Su padre?» «Roberto Salinas». El nombre no le decía nada a Paloma. Ella venía de un pueblito en Oaxaca, donde los apellidos importantes eran los del comisario ejidal y el maestro de la primaria. Llevaba 3 años en la capital, enviando la mitad de su sueldo a su familia, y los nombres de la alta sociedad chilanga no figuraban en su mundo. «Mire, no sé quién sea su papá, pero usted está muy enfermo». Paloma habló con la misma firmeza que usaba con sus hermanos menores. «Necesita medicina y descanso». Diego la estudió. Su acento le recordaba a la nana que había tenido de niño, antes de que su padre decidiera que necesitaba influencias más apropiadas para su educación. «¿Cómo se llama?» «Paloma». «Paloma», repitió, como si fuera la primera vez que escuchaba el nombre. «Yo soy Diego». «Mucho gusto, Diego. Ahora quédese quieto mientras voy por agua». Paloma caminó rápidamente hacia su carrito de limpieza. Había trabajado turnos nocturnos desde que llegó a la ciudad porque pagaban mejor y porque así podía estudiar por las mañanas. Bueno, había estudiado. Tuvo que dejar la preparatoria abierta cuando su hermano menor se enfermó y necesitaban más dinero para los medicamentos. Regresó con una botella de agua y unas pastillas de paracetamol que guardaba en su bolsa. «No debería darle medicina a un desconocido», murmuró mientras lo ayudaba a incorporarse. «Pero se ve muy mal». «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Diego después de tragar las pastillas. «Ni siquiera me conoce». Paloma se encogió de hombros. «Porque usted necesita ayuda, y yo estoy aquí». Era tan simple como eso. En su pueblo uno no pasaba de largo cuando alguien estaba en problemas. No importaba si era el señor rico que tenía la tienda grande o el campesino que apenas tenía para comer. «Cuénteme qué pasó», dijo mientras le limpiaba el sudor de la frente con una toalla limpia. «¿Por qué se salió de su boda?» Diego soltó una risa amarga. «Porque no era mi boda, era la boda de mi padre. Él escogió a la novia, él fijó la fecha, él invitó a los huéspedes, yo solo tenía que presentarme y decir, sí, acepto. ¿Y usted no quería casarse con ella? Isabela es una buena persona, pero no la amo, y ella no me ama a mí. Somos como 2 actores cumpliendo un papel». Paloma asintió. En su pueblo también había matrimonios arreglados, aunque por razones diferentes. Generalmente tenían que ver con tierras o ganado, no con empresas y acciones. «Entonces, ¿qué va a hacer?» «No lo sé», admitió Diego. «Mi padre va a estar furioso. Probablemente ya mandó a sus hombres a buscarme». Como si hubiera invocado una maldición, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Paloma se tensó. ¿Esperaba a alguien? No. La puerta se abrió de golpe. 3 hombres de traje negro entraron, seguidos por el gerente del hotel.
quien se veía claramente perturbado. «Ahí está», gritó uno de los hombres. «Señor Salinas, su padre está esperándolo». Diego se puso pálido. «¿Cómo me encontraron?» «Su tarjeta de crédito, señor. La usó para pagar la habitación». Paloma se puso de pie lentamente, tratando de entender lo que estaba pasando. El gerente la miraba con una mezcla de confusión y enojo. «Vázquez, ¿qué está haciendo aquí? Se supone que está limpiando el tercer piso. El señor estaba enfermo, licenciado. Solo lo estaba ayudando». «¿Ayudando?» El gerente se acercó a ella. «¿Sabes quién es él?» Paloma miró a Diego, quien estaba siendo ayudado a levantarse por los hombres de traje. «Diego Salinas», dijo el gerente con voz tensa. «Hijo de Roberto Salinas, dueño del 50% de este hotel». El mundo de Paloma se tambaleó. Había estado cuidando al hijo de uno de los hombres más poderosos de México, y ni siquiera lo sabía. «Licenciado, yo no sabía...» «Vázquez, está despedida. Recoja sus cosas y váyase. Ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» «Comportamiento inapropiado con un huésped. Abandono de sus labores asignadas». «Pero él estaba enfermo». Diego intentó intervenir, pero uno de los hombres de traje lo detuvo. «Es mejor que se vaya, señor. Su padre está muy preocupado». Mientras se lo llevaban, Diego volteó hacia Paloma. «Gracias», le dijo. «Gracias por todo». Y entonces se había ido, dejándola sola con el gerente y las ruinas de su trabajo. Paloma recogió sus cosas del casillero con manos temblorosas. 8 meses de trabajo, desaparecidos en una noche por ayudar a alguien que resultó ser de otro mundo completamente. Mientras caminaba hacia la parada del autobús en la madrugada fría, no podía quitarse de la mente los ojos de agradecimiento de Diego. Había algo en ellos que le decía que este encuentro no había terminado. Capítulo 2. Mundos paralelos. 3 semanas después del incidente en el hotel, Paloma se levantó a las 5 de la mañana con el mismo nudo en el estómago que la había acompañado desde su despido. El pequeño cuarto que rentaba en la colonia Doctores se sentía más estrecho cada día, especialmente cuando contaba los billetes que quedaban en la caja de zapatos donde guardaba sus ahorros. 43 pesos, murmuró volviendo a contar. 43 pesos. Su hermana Luz la había llamado la noche anterior desde Oaxaca. Su mamá necesitaba medicinas para la presión y el dinero que Paloma había mandado el mes pasado ya se había acabado. «Pero ¿cómo le explicas a tu familia que te corrieron por ayudar a un rico?» Se vistió rápidamente y salió hacia el mercado de San Juan. Doña Carmen, que tenía un puesto de tacos, le había dado trabajo los fines de semana. No era mucho, pero algo era algo. «¿Cómo está mi oaxaqueña favorita?», preguntó doña Carmen cuando Paloma llegó al puesto. «Aquí andamos, doña, echándole ganas. Mira, hija, mi compadre Aurelio necesita quien le limpie la oficina por las noches. No paga mucho, pero es dinero seguro». Paloma sintió un alivio pequeño, pero real. Trabajo nocturno significaba que podía seguir buscando algo mejor durante el día. «¿Cuándo puedo empezar?» «Hoy mismo, si quieres. Nada más ten cuidado. Mi compadre es buena gente, pero esa zona está medio fea en las noches». Mientras preparaba la salsa verde, Paloma pensó en lo rápido que había cambiado su vida. Antes del hotel, había estado ahorrando para regresar a la prepa abierta. Tenía planes, metas pequeñas pero claras. Ahora apenas podía pensar más allá de la siguiente comida. A varios kilómetros de distancia, en una mansión de las Lomas, Diego Salinas miraba por la ventana de su estudio sin ver realmente el jardín perfectamente cuidado. Su padre había reprogramado la boda para dentro de 2 meses, y cada día que pasaba se sentía más como un prisionero en su propia vida. «¿Vas a quedarte ahí parado toda la mañana?», preguntó Roberto Salinas desde la puerta. Diego no se volteó. «Estoy pensando». «Pues piensa rápido. Isabela viene a comer y quiero que te portes como el hombre que te eduqué para ser». «¿Y qué tipo de hombre es ese, papá? ¿Uno que se casa con alguien que no ama porque conviene a los negocios?». Roberto suspiró y se acercó a su hijo. «Mira, Diego, yo sé que este matrimonio no es lo que esperabas, pero...» «¿Esperabas? No he esperado nada desde que tengo memoria. Tú decides todo, dónde estudio, con quién trabajo, con quién me caso. Porque sé lo que es mejor para ti. ¿Crees que llegué hasta aquí tomando decisiones con el corazón?». Diego finalmente se volteó.
¿Y has sido feliz? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Después de un momento dijo, la felicidad es un lujo que no todos podemos permitirnos. Después de que su padre se fuera, Diego se hundió en su sillón de cuero. No podía quitarse de la mente a la mujer que lo había ayudado esa noche. Paloma. Había algo en su manera de hablar, en cómo lo había tratado como si fuera una persona normal, que no podía olvidar. Tomó su celular y marcó un número. Carmen, necesito que encuentres a alguien. Carmen Delgado había trabajado como investigadora privada para la familia Salinas durante años. Era discreta, eficiente, y no hacía preguntas incómodas. ¿Nombre completo? Solo sé que se llama Paloma. Trabajaba en el Hotel Presidente hasta hace 3 semanas. La corrieron por ayudarme. ¿Paloma qué? No sé. Pero es de Oaxaca. Tiene como 24 años y... Carmen, esto es muy importante para mí. Entiendo. Te contacto en cuanto tenga algo. Carmen tardó 5 días en encontrarla. Cuando llamó a Diego, su voz tenía un tono que él no había escuchado antes. La encontré, pero Diego... Su situación no está muy bien. ¿Qué quieres decir? Está trabajando en 2 lugares. Limpia oficinas por las noches y vende tacos en el mercado de San Juan los fines de semana. Vive en un cuarto muy pequeño en la Doctores, y por lo que pude averiguar manda dinero a su familia en Oaxaca. Diego sintió un peso en el pecho. ¿Todo eso por haberla corrido del hotel? Parece que sí. Su jefe dijo que su récord laboral era perfecto antes del incidente. Dame la dirección del mercado. Diego, no creo que sea buena idea. Carmen, solo dame la dirección. El sábado por la tarde, Diego se estacionó a 2 cuadras del mercado de San Juan. Había cambiado su traje por jeans y una camisa simple, pero aún se sentía fuera de lugar. Caminar entre los puestos le recordó las visitas que hacía con su nana cuando era niño, antes de que su padre decidiera que esas influencias no eran apropiadas para su educación. La encontró fácilmente. Estaba detrás de un pequeño puesto de tacos, moviendo las manos con eficiencia mientras servía a una fila de clientes. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta y había una mancha de salsa en su delantal. Diego esperó hasta que la fila se acabó antes de acercarse. Disculpe, ¿vende tacos de carnitas? Paloma levantó la vista y se quedó inmóvil. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Vine a agradecerte. Y... a disculparme. ¿Disculparse por qué? Por haberte costado tu trabajo. Paloma lo miró con desconfianza. ¿Cómo me encontró? Eso no importa. Lo que importa es que vine a ver si podía ayudarte de alguna manera. No necesito su ayuda, dijo firmemente. Estoy bien. No pareces estar bien, pareces estar trabajando 2 empleos para sobrevivir. ¿Y eso qué le importa a usted? La voz de Paloma se endureció. Usted regresó a su vida de rico, y yo seguí con la mía. Así funciona el mundo. Diego se sintió como si hubiera recibido una bofetada. Tienes razón, pero eso no significa que no me sienta mal por lo que pasó. ¿Se siente mal? Paloma soltó una risa sin humor. Órale, qué bueno. Eso va a ayudarme mucho a pagar la renta. Paloma, por favor, no, lo interrumpió. Usted no puede aparecer aquí como si nada, ofreciendo ayuda como si fuera caridad. Yo no soy su proyecto de conciencia. Diego se quedó callado por un momento. Tienes razón, pero no vine aquí por caridad. Vine porque no he podido dejar de pensar en ti desde esa noche. ¿Qué? Esa noche cuando me ayudaste, nadie había hecho algo así por mí antes. Sin esperar nada a cambio, sin saber quién era yo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. No, no es cierto. Y los dos lo sabemos. Paloma lo estudió por un momento. Había algo diferente en él, algo menos pulido que la noche en el hotel. ¿Qué quiere de mí? Quiero conocerte. Quiero que me des una oportunidad de demostrar que no soy solo el hijo de papá rico que piensas que soy. ¿Y su boda? Diego suspiró. Reprogramada para dentro de 2 meses. Pero eso no significa que vaya a suceder. ¿Qué significa eso? Significa que estoy tratando de encontrar el valor para cambiar mi vida, y creo que tú podrías ayudarme. Paloma negó con la cabeza. Yo no puedo ayudarlo con sus problemas familiares. Tengo suficientes problemas propios. Lo sé, pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo?
No lo sé todavía, pero me gustaría intentarlo. Paloma lo miró por un largo momento. Había algo en sus ojos que reconocía, algo que había visto esa noche en el hotel. Vulnerabilidad real. 2 tacos de carnitas, dijo finalmente. 20 pesos. Diego sonrió y sacó un billete de 50. Quédate con el cambio. No necesito su caridad. No es caridad, es propina. Los tacos están muy buenos. Paloma lo miró con el ceño fruncido, pero guardó el dinero. Gracias. ¿Puedo regresar la próxima semana? Es un país libre. Mientras Diego se alejaba, Paloma se dio cuenta de que había algo en esa conversación que no había terminado. Y por primera vez en 3 semanas no se sentía completamente sola. Capítulo 3. Construyendo puentes. Durante las siguientes 4 semanas, Diego se convirtió en un cliente regular del puesto de tacos. Llegaba cada sábado por la tarde, pedía 2 tacos de carnitas y se quedaba conversando con Paloma cuando no había otros clientes. Al principio ella mantenía la guardia alta, respondiendo con frases cortas y evitando hablar de su vida personal. «¿Cómo está el trabajo nocturno?», preguntó Diego una tarde, mientras Paloma limpiaba la plancha. «Está bien. Es trabajo. ¿Te gusta?». Paloma se encogió de hombros. «No se trata de que me guste. Se trata de que pague». «¿Nunca pensaste en hacer algo diferente?». «Claro que sí». La voz de Paloma tenía un dejo de irritación. «Pero cuando tienes que mandar dinero a tu familia cada mes, no tienes muchas opciones». Diego guardó silencio. Empezaba a entender que su mundo y el de Paloma operaban bajo reglas completamente diferentes. «¿Tú nunca quisiste hacer algo diferente?», preguntó ella, sorprendiéndolo. «Siempre quise ser arquitecto». «¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque mi padre necesitaba que estudiara administración para manejar la empresa». Paloma lo miró con curiosidad. «¿Nunca le dijiste que no?». «Una vez, cuando tenía 18 años. Me cortó el dinero por 3 meses hasta que cedí». «Ah». Era la primera vez que Diego veía algo parecido a comprensión en sus ojos. La siguiente semana, Diego llegó con noticias. «Conocí a alguien que trabaja en el Hospital General. Están buscando supervisora para el turno nocturno de limpieza. Y paga mejor que tu trabajo actual. Y es más seguro». Paloma frunció el ceño. «¿Usted arregló eso?». «No». «Bueno, sí. Pero solo mencioné que conocía a alguien muy trabajadora que necesitaba mejor empleo». «No necesito que me consiga trabajo». «Lo sé, pero necesitas un trabajo mejor, y yo conozco gente». «¿Qué tiene de malo?». Paloma estuvo a punto de rechazarlo, pero la realidad era que tenía razón. El trabajo en la oficina apenas le daba para vivir, y cada vez era más difícil mandar dinero a casa. ¿Qué tendría que hacer? Supervisar a un equipo de limpieza. Turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y usted qué gana con esto? Diego sonrió. «Tal vez que dejes de tratarme de usted». El trabajo en el hospital resultó ser exactamente lo que Paloma necesitaba. Pagaba casi el doble que el trabajo anterior y la doctora Martínez, que la había entrevistado, le había dicho que había posibilidades de crecimiento. «¿Cómo supiste que necesitaba este trabajo?», le preguntó a Diego una tarde. «Porque te he estado observando. Trabajas más duro que nadie que conozca». «¿Me has estado observando?». «Quiero decir, he estado prestando atención». Paloma se dio cuenta de que ya no se molestaba tanto por sus comentarios. De hecho, había empezado a esperarlo los sábados. «¿Quieres conocer a mi familia?», preguntó una tarde, sorprendiéndose a sí misma. «¿En serio? Mi abuela Esperanza hace los mejores chiles rellenos de la ciudad, y siempre dice que quiere conocer a la persona que me compra tacos todas las semanas». Diego se veía nervioso. «¿Dónde vive?». «En Tepito». «Ah, ¿tienes miedo?». «No. Bueno, sí. Un poco». «¿De qué?». «De que no les guste». Paloma se rió. «A mi abuela le cae bien todo mundo. Es a mi primo Raúl al que debes temer». El domingo siguiente, Diego llegó a la casa de la abuela Esperanza con un ramo de flores y una botella de tequila. Paloma lo había advertido que no trajera nada caro, pero las flores eran simples y bonitas. «¿Tú eres el que le compra tacos a mi nieta?», preguntó la abuela cuando Paloma los presentó. «Sí, señora, mucho gusto». «¿Y trabajas en qué?». Diego miró a Paloma con pánico. Habían hablado de esto durante la semana. «Trabajo en una empresa. Administración». «¿Ganas bien?». «Abuela», protestó Paloma.
¿Qué? Es una pregunta normal. Sí, señora. Me va bien. La abuela Esperanza lo estudió por un momento. ¿Sabes hacer tortillas? No, señora. Pues hoy vas a aprender. Durante las siguientes 2 horas, Diego aprendió a hacer tortillas bajo la supervisión estricta de la abuela. Sus primeros intentos fueron desastrosos, pero para la tercera ronda ya estaba haciendo círculos casi perfectos. No está mal para ser chilango, comentó la abuela. Aunque se nota que nunca has trabajado con las manos. ¿Cómo se nota? Tienes manos de oficina, suaves. Paloma observaba la interacción desde la mesa de la cocina. Ver a Diego luchar con la masa, manchándose la camisa y riéndose cuando las tortillas se le rompían, era extrañamente conmovedor. ¿De dónde eres?, preguntó la abuela mientras comían. De aquí de la ciudad. ¿Pero tu familia? Mi papá es de Guadalajara, mi mamá murió cuando yo era niño. ¿Y nunca te volviste a casar tu papá? No, se dedicó completamente al trabajo. La abuela asintió. Los hombres a veces no saben qué hacer con el dolor. Después de la comida, mientras Diego ayudaba a lavar los platos, la abuela le preguntó a Paloma, ¿ese muchacho te gusta? Abuela, apenas lo conozco. Yo conocí a tu abuelo en una fiesta. Me casé con él 3 meses después. A veces no necesitas mucho tiempo para saber. Es complicado. ¿Por qué? ¿Está casado? Va a estarlo. Su familia ya arregló todo. La abuela frunció el ceño. Matrimonio arreglado. ¿Qué año es? 1950. Es gente rica, abuela. Tienen sus costumbres. ¿Y él qué dice? Dice que no quiere casarse con ella. ¿Pero va a hacerlo? Paloma suspiró. No sé. La abuela puso su mano sobre la de Paloma. Mira, nieta, yo no sé mucho de gente rica. Pero ese muchacho te mira como tu abuelo me miraba a mí. ¿Cómo? Como si fueras lo único importante en el mundo. Cuando se fueron esa noche, Diego estaba claramente conmovido por la experiencia. Tu abuela es increíble. Te adoptó. ¿Sí? Sí. Cuando empezó a enseñarte a hacer tortillas ya eras parte de la familia. Diego sonrió. Hace años que no me sentía tan normal. ¿Normal? Como si fuera una persona regular. No el hijo de Roberto Salinas, no el futuro esposo de Isabela. Solo Diego. ¿Te gustó? Me encantó. Caminaron en silencio por un momento. Paloma, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿crees que soy cobarde? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Por la boda. Por no poder decirle no a mi padre. Paloma se detuvo y lo miró. Creo que estás tratando de encontrar el valor, y eso no te hace cobarde. Pero llega un momento en que tienes que decidir qué es más importante. ¿Hacer feliz a tu familia o ser feliz tú? Diego asintió lentamente. ¿Y si las dos cosas son imposibles? Entonces tienes que decidir con qué puedes vivir. Esa noche, por primera vez en semanas, Diego durmió sin pesadillas. Y Paloma se quedó despierta hasta muy tarde, pensando en la manera en que él había ayudado a su abuela a lavar los platos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Algo estaba cambiando entre ellos, y ambos lo sabían. Capítulo 4. Amor prohibido. Durante los siguientes 2 meses, Diego y Paloma se vieron cada vez más seguido. Ya no era solo los sábados en el puesto de tacos. Diego la esperaba después de su turno en el hospital, y caminaban por el centro histórico mientras la ciudad despertaba. Paloma le mostraba lugares que él nunca había visto. Mercados escondidos, iglesias antiguas, puestos de comida que habían estado ahí desde que ella era niña. ¿Nunca habías comido elotes?, le preguntó una mañana, viendo cómo Diego luchaba con el mayo y el chile piquín. Claro que sí, pero no así. ¿Cómo los comías? En mazorca, en plato, con tenedor. Paloma se rió. Ay, Diego, has vivido toda tu vida en México y no sabes comer elotes. Enséñame. Y así fue como Diego aprendió a comer elotes en vaso, a regatear en el mercado y a distinguir entre diferentes tipos de chiles. Paloma le enseñó palabras en zapoteco que había aprendido de su abuela, y él le contó historias de los viajes que había hecho por trabajo, lugares que para ella eran solo nombres en el mapa. ¿Cómo es París?, preguntó una mañana mientras desayunaban quesadillas en un puesto cerca del Zócalo. Frío, muy frío, y la gente no sonríe tanto como aquí. ¿No te gustó? No.
Me la pasé extrañando México, extrañando la comida, la música, la manera en que la gente se trata aquí. ¿Tu papá no te llevó de niño? Sí, pero siempre a hoteles de lujo. Nunca conocí realmente los lugares. Paloma lo miró con curiosidad. ¿Cómo era tu mamá? Diego se puso serio. Era maestra, de primaria. Mi papá dice que era muy idealista. ¿La extrañas? Todos los días. Ella me hubiera entendido todo esto. ¿Esto? Lo que siento por ti. Fue la primera vez que Diego lo dijo directamente. Paloma sintió que se le aceleraba el corazón. Diego, sé que es complicado. Sé que soy un problema para ti. Pero no puedo fingir que no siento nada. ¿Y tu boda? La cancelé. Paloma se quedó inmóvil. ¿Qué? Ayer. Le dije a mi papá que no me voy a casar con Isabela. ¿Y qué dijo? Que estoy loco, que voy a destruir todo lo que él ha construido, que me va a cortar de la empresa. ¿Y tú qué le dijiste? Que está bien, que conseguiré otro trabajo. Paloma lo miró con una mezcla de admiración y terror. ¿Hiciste eso por mí? Lo hice por nosotros, pero la tranquilidad duró poco. Una semana después, mientras Paloma terminaba su turno en el hospital, encontró a un hombre de traje esperándola en el estacionamiento. Paloma Vázquez. ¿Quién pregunta? Mi nombre es López. Trabajo para el señor Roberto Salinas. Paloma sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere? Que hablemos. No tengo nada que hablar con usted. Creo que sí, especialmente si le importa su familia. ¿Qué tiene que ver mi familia en esto? López sacó una carpeta. Su hermana Luz trabaja en una maquiladora en Oaxaca. Su hermano menor, Tomás, estudia la preparatoria con una beca del gobierno. Su prima Elena acaba de pedir permiso para trabajar en una casa en Polanco. ¿Cómo sabe todo eso? El señor Salinas es un hombre muy bien informado y muy influyente. Paloma entendió la amenaza sin que tuviera que decirla directamente. ¿Qué quiere? Que se aleje de Diego. Permanentemente. ¿Y si no lo hago? Su hermana podría perder su trabajo. Su hermano podría perder su beca. Su prima podría tener problemas con migración. Ella tiene papeles. Los papeles se pueden perder. O pueden encontrarse irregularidades. Paloma sintió náuseas. ¿Usted está amenazando a mi familia? Yo no estoy amenazando a nadie. Solo le estoy explicando las consecuencias que podrían tener ciertas decisiones. No pueden hacer eso. Señorita Vázquez, el señor Salinas tiene contactos en todos los niveles del gobierno. Si él quiere que su familia tenga problemas, van a tener problemas. Paloma se quedó callada por un momento. ¿Diego sabe de esto? Diego está muy ocupado buscando trabajo. Parece que decidió rechazar la posición que su padre le había preparado en la empresa. ¿Qué van a hacer con él? Eso no es su problema. Su problema es su familia. López cerró la carpeta. Tiene 24 horas para decidir. Mañana por la noche, a esta misma hora, voy a necesitar una respuesta. Después de que se fue, Paloma se quedó parada en el estacionamiento, temblando. No de frío, sino de rabia e impotencia. Había crecido sabiendo que los ricos tenían más poder, pero nunca había experimentado directamente lo que eso significaba. Esa noche, Diego la esperaba con flores y una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio su cara. ¿Qué pasó? Nada. Solo estoy cansada. Paloma, te conozco. Algo te está molestando. ¿Me conoces? La voz de Paloma salió más dura de lo que había planeado. ¿Realmente me conoces? Diego se quedó desconcertado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú y yo somos de mundos diferentes, y tal vez es hora de que lo aceptemos. ¿De dónde viene esto? De la realidad, Diego, de que tú puedes darte el lujo de renunciar a tu trabajo, y yo no puedo ni tomar un día libre sin preocuparme por el dinero. Paloma, si es por dinero, no es por dinero, gritó. Es por todo. Es porque tú tienes opciones y yo no. Es porque cuando tu familia decide que no le gusto, yo soy la que paga las consecuencias. Diego frunció el ceño. ¿Mi familia? ¿Qué tiene que ver mi familia? Paloma estuvo a punto de contarle sobre López, pero se detuvo. Si Diego se enteraba de las amenazas, haría algo impulsivo. Y eso solo empeoraría las cosas. Nada, olvídalo. No, dime qué pasó. Solo... déjame en paz, Diego, por favor. ¿Qué? Esto fue un error. Nosotros fuimos un error. Diego se veía como si hubiera recibido un golpe.
¿Un error? Sí. Somos muy diferentes. Siempre lo hemos sido. Pero pensé que eso ya no importaba. Siempre importó. Yo solo fingí que no. Paloma se quitó el collar que él le había regalado la semana anterior. Era simple, pero había sido el primer regalo que recibía de un hombre. Toma esto. No lo quiero. Tómalo. Diego tomó el collar con manos temblorosas. ¿Esto es lo que realmente quieres? Sí. ¿Me puedes mirar a los ojos y decirme que no sientes nada por mí? Paloma lo miró directamente. No siento nada por ti. Era la mentira más grande que había dicho en su vida, y por la manera en que Diego la miraba, él lo sabía. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres. Se dio la vuelta y se fue dejando las flores en el suelo. Paloma esperó hasta que desapareció antes de empezar a llorar. Al día siguiente, López la estaba esperando otra vez. ¿Y bien? Ya terminé con él. ¿Estás segura? Sí. Perfecto. Entonces no habrá problemas para su familia. López se alejó, y Paloma se dio cuenta de que había ganado la batalla, pero había perdido algo mucho más valioso. Había perdido la primera oportunidad real de ser feliz que había tenido en años, pero había protegido a su familia, y eso tenía que ser suficiente. Capítulo 5. Caminos separados. 6 meses después de la ruptura, Paloma había desarrollado una rutina que la mantenía ocupada y la mayoría del tiempo evitaba pensar en Diego. Se levantaba a las 2 de la tarde, estudiaba hasta las 6. Había logrado inscribirse en la preparatoria abierta, trabajaba su turno en el hospital y los fines de semana manejaba su pequeño negocio de catering. El negocio había empezado casi por accidente. La doctora Martínez había probado sus quesadillas oaxaqueñas y le había pedido que trajera comida para una reunión del hospital. Una cosa llevó a la otra, y ahora Paloma tenía clientes regulares que le encargaban comida para eventos pequeños. ¿Cómo va el negocio?, preguntó su abuela Esperanza durante su visita dominical. Bien. Esta semana tengo 3 pedidos. ¿Y el muchacho? ¿Cuál muchacho? No te hagas la tonta conmigo, nieta. ¿Cómo está Diego? Paloma suspiró. Su abuela preguntaba por Diego todas las semanas, sin importar cuántas veces Paloma le dijera que ya no se veían. No sé cómo está, abuela. Ya te dije que terminamos. ¿Pero por qué? Me caía bien ese muchacho. Porque somos muy diferentes. ¿Diferentes cómo? Él no tiene 2 ojos, una nariz y una boca como tú. Abuela, no es tan simple. ¿Qué no es simple? ¿Se portó mal contigo? No. ¿Te pegó? No. ¿Te engañó? No. ¿Entonces? Paloma no sabía cómo explicarle a su abuela que había sacrificado su propia felicidad para proteger a la familia, que había mentido para alejar al único hombre que había amado realmente. Solo no funcionó. Su abuela la miró con esa expresión que decía que no se creía ni una palabra, pero no insistió más. Lo que Paloma no sabía era que, a solo 3 kilómetros de distancia, Diego también había desarrollado una rutina para lidiar con la pérdida. Había conseguido trabajo en una firma de arquitectura mediana, cumpliendo finalmente su sueño de diseñar edificios en lugar de administrar negocios. El sueldo era una fracción de lo que habría ganado en la empresa familiar, pero por primera vez en años se levantaba con ganas de ir a trabajar. Vivía en un departamento pequeño en la Roma Norte, muy diferente a la mansión de las Lomas donde había crecido. Cocinaba sus propias comidas, lavaba su ropa y había aprendido a vivir con un presupuesto. ¿Extrañas la vida de rico?, le preguntó su compañero de trabajo Andrés, mientras almorzaban en una fonda cerca de la oficina. A veces. Pero no tanto como pensé. ¿Y a tu familia? Diego se quedó callado. Su padre había cumplido su amenaza de cortarlo económicamente, pero había sido Isabela quien había terminado la relación de manera definitiva. Ya no puedo más con esto, Diego, le había dicho 3 meses después de la ruptura con Paloma. Estoy cansada de competir con alguien que ni siquiera está aquí. ¿Qué? Tú sabes de qué hablo. Desde que terminaste con esa mujer, has estado como fantasma. No puedo casarme con alguien que está enamorado de otra persona. Diego no había podido negarlo. ¿Cómo está tu papá?, preguntó Andrés sacándolo de sus pensamientos. Enojado. Dice que soy un ingrato. ¿Y tu mamá? Mi mamá murió cuando yo era niño. Ah, lo siento. ¿Sabes qué es lo más raro?
Creo que ella estaría orgullosa de mí ahora. ¿Por qué? Porque finalmente estoy viviendo mi propia vida. El destino intervino de la manera más inesperada. Un martes por la mañana, mientras Paloma terminaba su turno, escuchó una conmoción en la sala de emergencias. Un hombre mayor había sufrido un ataque cardíaco y los paramédicos lo estaban ingresando en camilla. Paloma reconoció inmediatamente el rostro pálido y tenso. Era Roberto Salinas. Durante los siguientes 3 días, mientras Roberto se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, Paloma no pudo evitar observarlo. Había esperado sentir satisfacción al verlo vulnerable, pero en lugar de eso, solo veía a un hombre mayor y asustado. El cuarto día, cuando Roberto ya había sido trasladado a una habitación regular, Paloma entró para limpiar y lo encontró despierto. ¿Usted es Paloma Vázquez?, preguntó con voz ronca. Paloma se tensó. Sí, señor. ¿Puede sentarse un momento? Estoy trabajando. ¿Qué? Por favor, solo un momento. Paloma se sentó en la orilla de la silla, lista para salir corriendo si era necesario. ¿Cómo está Diego?, preguntó Roberto. La pregunta la sorprendió. No lo sé. No hemos hablado en meses. ¿Por qué? ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminaron? Paloma lo miró con desconfianza. ¿Usted no sabe? Sé que mi gente habló con usted. Sé que la amenazaron. Entonces, ¿por qué pregunta? Roberto suspiró. Porque quiero escuchar su versión. ¿Mi versión? Sí. Quiero saber por qué una mujer joven y bonita decide dejar al hombre que ama para proteger a su familia. Paloma se quedó callada. He estado observándola estos días, continuó Roberto. La manera en que trata a los pacientes, cómo maneja a su equipo. Usted es exactamente lo que Diego me dijo que era. ¿Qué le dijo? Que era la mujer más valiente que había conocido, que prefería trabajar 2 empleos antes que aceptar caridad, que había sacrificado su propia educación por ayudar a su familia. Paloma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Él dijo eso? Y mucho más. No ha parado de hablar de usted desde que se conocieron. ¿Cómo está? Miserable, pero orgulloso. Consiguió trabajo como arquitecto. Vive en un departamento pequeño y cocina sus propias comidas. ¿Usted ha ido a verlo? Ha rechazado todas mis llamadas. Dice que no quiere saber nada de mí hasta que le ofrezca una disculpa a usted. Paloma se quedó inmóvil. ¿Una disculpa a mí? Sí. Dice que lo que hice estuvo mal, que no tenía derecho a amenazar a su familia. Tenía razón. Lo sé. Por eso estoy aquí, hablando con usted en lugar de estar en mi oficina. Roberto se incorporó un poco en la cama. Señorita Vázquez, yo pensé que usted era como todas las mujeres que se habían acercado a Diego por dinero. Pensé que si la presionaba un poco, se rendiría y buscaría a alguien más. Y me equivoqué. Usted no se rindió. Usted se sacrificó para proteger a las personas que ama. Eso no es algo que haga alguien que busca dinero. Paloma no sabía qué decir. ¿Usted todavía lo ama? Eso ya no importa. ¿Por qué no? Porque ya pasó mucho tiempo. Porque él probablemente ya me olvidó. Roberto se rió, pero era una risa triste. Créame, señorita Vázquez, Diego no la ha olvidado. Si la hubiera olvidado ya se habría casado con Isabela hace meses. ¿No se casó? Isabela lo dejó. Dijo que estaba cansada de competir con un fantasma. Paloma sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Diego no se había casado con alguien más. Tristeza porque había perdido tanto por proteger a su familia. Señor Salinas, ¿por qué me está contando esto? Porque estos días en el hospital me han hecho pensar sobre lo que es realmente importante, sobre el tipo de hombre que he sido. Roberto pausó. Mi esposa murió cuando Diego tenía 8 años. Desde entonces he tratado de controlarlo todo, de protegerlo de todo. Pero al final, lo único que logré fue alejarlo de mí. ¿Y ahora qué quiere? Quiero que Diego sea feliz. Y creo que usted es la única persona que puede hacerlo feliz. Paloma negó con la cabeza. Han pasado 6 meses. Mucho ha cambiado. ¿Ha cambiado lo que siente por él? La pregunta la golpeó como una bofetada. Eso no importa. ¿Por qué no? Porque no confío en que no vuelva a pasar. ¿Qué no vuelva a pasar? Que usted o su familia decidan que no soy apropiada para él. Roberto asintió lentamente.
¿Y qué tendría que hacer para convencerla de que eso no va a pasar? No lo sé. ¿Qué tal si empiezo con una disculpa? Una disculpa real, no porque Diego me lo pidió, sino porque usted se la merece. Paloma lo miró con sorpresa. Paloma Vázquez, le pido perdón por haberla amenazado. Le pido perdón por haber usado a su familia para lastimarla. Y le pido perdón por haber tratado de destruir algo que era bueno para mi hijo. Era la primera vez que Roberto Salinas le pedía perdón a alguien en 20 años. ¿Y ahora qué? Ahora depende de usted. Pero si decide darle una oportunidad a Diego, yo voy a apoyarlos. Paloma se levantó lentamente. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero Paloma, no espere demasiado. La vida es más corta de lo que pensamos. Mientras salía de la habitación, Paloma sintió que algo había cambiado. Por primera vez en 6 meses, había una pequeña luz de esperanza en su pecho. Pero también había miedo. Miedo de volver a ser vulnerable. Miedo de que Diego hubiera seguido adelante. Miedo de que, después de todo lo que había pasado, ya fuera demasiado tarde. Capítulo 6. Segundo amanecer. Paloma se quedó despierta toda la noche después de su conversación con Roberto. Por primera vez en 6 meses, permitió que su mente vagara hacia Diego sin sentir dolor. Se preguntó si él aún pensaba en ella, si había encontrado a alguien más, si la perdonaría por haberle mentido. A las 5 de la mañana, cuando terminó su turno, no se fue a casa. En lugar de eso, caminó hasta la Roma Norte. Había estado ahí una sola vez con Diego, pero recordaba la dirección que él había mencionado casualmente. Se quedó parada frente al edificio de departamentos por 20 minutos, reuniendo valor. Finalmente subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta. Diego abrió la puerta en pijama, con el cabello despeinado y una taza de café en la mano. Cuando la vio, la taza se le cayó de las manos y se hizo pedazos en el suelo. ¿Paloma? Hola, Diego. Se quedaron mirándose por un momento sin saber qué decir. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo. Pero si hay alguien más... No, no hay nadie más. Diego se hizo a un lado. Pasa. Perdón por el desorden. El departamento era pequeño pero acogedor. Había planos de arquitectura extendidos sobre la mesa y las paredes estaban llenas de bocetos de edificios. Era completamente diferente a la mansión donde había crecido, pero se sentía más como un hogar real. ¿Quieres café? Por favor. Diego se movió nerviosamente por la pequeña cocina, tratando de limpiar la taza rota mientras preparaba café. Paloma se sentó en el sofá observando cómo había cambiado. Estaba más delgado y tenía ojeras, pero había algo en él que se veía más auténtico. ¿Cómo está tu familia?, preguntó, trayéndole una taza. Bien, todos bien. ¿Y tu trabajo? Bien también. Me ascendieron a coordinadora de turno. Me da mucho gusto. Se quedaron en silencio, bebiendo café y evitando mirarse directamente. Diego, necesito decirte algo. Dime. Cuando terminé contigo hace 6 meses, mentí. Diego levantó la vista. ¿Mentiste sobre qué? Sobre todo, sobre que no sentía nada por ti, sobre que había sido un error. Entonces, ¿por qué? Porque tu papá mandó a alguien a amenazarme. Dijeron que si no me alejaba de ti, mi familia iba a tener problemas. Diego se puso pálido. ¿Qué tipo de problemas? Mi hermana podría perder su trabajo, mi hermano podría perder su beca, mi prima podría tener problemas con migración. ¿Y tú le creíste? ¿Tú no le habrías creído? Diego se quedó callado. Conocía a su padre lo suficiente para saber que era capaz de eso y más. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que harías algo impulsivo, y eso solo habría empeorado las cosas. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? Porque tu papá está en el hospital. Tuvo un ataque cardíaco. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace una semana. Yo he estado cuidándolo durante mi turno. Diego se levantó bruscamente. ¿Está bien? Sí, ya está mejor. Pero hablamos. Me pidió perdón. ¿Mi papá te pidió perdón? Sí. Y me dijo que si yo decidía darte una oportunidad, él nos iba a apoyar. Diego se sentó lentamente. ¿Estás segura de que era mi papá? ¿Roberto Salinas? Paloma sonrió por primera vez. Sí, aunque también me dijo que no esperara demasiado,
que la vida es más corta de lo que pensamos. ¿Y qué decidiste? Decidí que tenía razón, que he perdido demasiado tiempo ya. Diego la miró con una expresión que era mezcla de esperanza y incredulidad. Paloma, estos 6 meses han sido los peores de mi vida. Intenté seguir adelante, intenté olvidarte, pero no pude. ¿Intentaste olvidarme? Sí, incluso salí con otras personas, pero siempre terminaba comparándolas contigo. ¿Y? Y ninguna era tú. Paloma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Diego, si vamos a intentar esto otra vez, necesito que sepas que soy diferente ahora. ¿Diferente cómo? Más fuerte, más segura de mí misma. Ya no soy la muchacha que conociste en el hotel. ¿Y eso es malo? No. Pero significa que si vamos a estar juntos, va a ser como iguales, no como el rico que ayuda a la pobre. Diego sonrió. ¿Sabes que yo también soy diferente ahora? ¿Cómo? Vivo en un departamento pequeño. Cocino mis propias comidas. Trabajo para una empresa mediana que no es de mi familia. ¿Te gusta? Me encanta. Por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo mi propia vida. Se acercó a ella en el sofá. ¿Puedo abrazarte? Por favor. Cuando Diego la abrazó, Paloma sintió que regresaba a casa. Había extrañado su olor, la manera en que sus brazos la rodeaban, la sensación de seguridad que le daba. Te amo, murmuró Diego en su oído. Yo también te amo. Se quedaron abrazados por un largo tiempo, sin hablar. Había tanto que decirse, tanto que recuperar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Paloma. No lo sé, pero quiero que lo hagamos juntos. ¿Crees que tu papá realmente va a apoyarnos? Creo que casi morir le cambió la perspectiva, pero aunque no lo haga ya no importa. Yo ya tomé mi decisión. ¿Cuál decisión? Que prefiero ser pobre y feliz contigo que rico y miserable sin ti. Paloma se rió. No vamos a ser pobres. Yo tengo mi negocio de catering, tú tienes tu trabajo de arquitecto. Vamos a estar bien. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que esta vez no nos escondamos, que enfrentemos los problemas juntos. Trato hecho. Diego la besó y por primera vez en 6 meses, Paloma sintió que el futuro era posible. 2 años después, Diego y Paloma se casaron en el jardín de la casa de la abuela Esperanza. Era una boda pequeña pero perfecta. Había mariachis de Oaxaca, comida tradicional que Paloma había preparado con ayuda de su abuela, y una mezcla de invitados que incluía tanto a los amigos de Tepito como a los colegas de la firma de arquitectura. Roberto Salinas bailó con la abuela Esperanza, quien lo había adoptado como a otro nieto. Isabela había venido con su nuevo novio, un médico que la miraba como si fuera lo más importante del mundo. ¿Feliz?, preguntó Diego mientras bailaban su primera canción como esposos. Muy feliz. ¿Sabes qué hora es? Paloma miró su reloj. Las 4 de la mañana. Exactamente la misma hora en que nos conocimos. ¿Quién hubiera pensado que ayudar a un extraño enfermo cambiaría mi vida para siempre? ¿Y quién hubiera pensado que estar enfermo me traería la mayor bendición de mi vida? Para entonces, Paloma había terminado su licenciatura en Administración de Empresas y se había convertido en socia de Diego, en un negocio que combinaba arquitectura sustentable con programas de vivienda para familias trabajadoras. Su historia se había convertido en leyenda en el Hospital General, donde los empleados la contaban como prueba de que la bondad genuina puede cambiar el mundo. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados por las personas que amaban, Paloma se dio cuenta de que había valido la pena esperar. Había valido la pena luchar. Había valido la pena creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Te amo, arquitecto, murmuró en su oído. Te amo, licenciada, respondió, haciéndola girar mientras el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México. Su historia había comenzado con un acto de compasión en la madrugada, y ahora continuaba con una promesa de amor que duraría toda la vida. Epílogo. 5 años después. 5 años habían pasado desde aquella madrugada de marzo, cuando Paloma encontró a Diego colapsado en el piso de mármol del Hotel Presidente. La vida los había llevado por caminos que ninguno de los dos había imaginado esa noche. Paloma
ajustó la pequeña manta que cubría a su hija de 8 meses, Esperanza, quien dormía tranquilamente en su carriola mientras caminaban por el Zócalo un domingo por la mañana. La habían nombrado así por la abuela, quien a los 83 años seguía siendo el corazón de la familia. ¿Recuerdas cuando me dijiste que nunca habías comido elotes de la calle?, preguntó Paloma, señalando un carrito cercano. Diego sonrió, cargando a su hijo de 3 años, Roberto, quien había insistido en que su papá lo llevara en hombros. Y tú me enseñaste que había vivido toda mi vida en México sin conocer realmente México. Y ahora sé que los mejores tacos están en el mercado de San Juan, que el mejor mole lo hace tu abuela y que la mejor vista de la ciudad no está en un rascacielos sino desde la azotea de nuestra casa en La Condesa. Su empresa, Espacios Dignos, había crecido más de lo que habían soñado. Diseñaban vivienda social, pero con una diferencia. Cada proyecto incluía espacios comunitarios, áreas verdes y programas de capacitación laboral para los residentes. Paloma manejaba la parte administrativa y los programas sociales, mientras Diego se encargaba del diseño arquitectónico. ¿Cómo va el proyecto de Ecatepec?, preguntó Paloma mientras se sentaban en una banca cerca de la catedral. Bien, vamos a entregar las primeras 50 casas el próximo mes. Tu programa de microcréditos para las mujeres del fraccionamiento ya tiene lista de espera. ¿Y tu papá? Diego miró hacia donde Roberto Senior jugaba con su nieto en una fuente cercana. La relación entre padre e hijo había mejorado gradualmente después del ataque cardíaco. Roberto había vendido parte de sus empresas y ahora trabajaba medio tiempo, dedicando más tiempo a ser abuelo. Está feliz. Ayer me dijo que nunca había visto a sus nietos tan seguido cuando yo era niño. ¿Te arrepientes de algo? ¿De haber dejado la empresa familiar? Diego negó con la cabeza. Para nada. ¿Tú? Solo de haber tardado tanto en terminar la universidad. Paloma había completado su licenciatura en administración 3 años atrás, estudiando medio tiempo mientras trabajaba y cuidaba a Roberto Jr. No había sido fácil, pero Diego había compartido las responsabilidades del hogar y del negocio para que ella pudiera lograr su meta. «Papá, ¿podemos ir a ver a bisabuela Esperanza?», preguntó Roberto Jr., bajándose de los hombros de su abuelo. «Claro, campeón. Vamos todos». La casa en Tepito había cambiado poco en los años que habían pasado. La abuela Esperanza seguía cocinando para cualquiera que llegara, y la cocina siempre olía a chiles y especias. Pero ahora había fotos de bodas, bautizos y graduaciones cubriendo las paredes. La familia había crecido y prosperado. «¿Cómo está mi bisnieta más bonita?», preguntó la abuela, tomando a la pequeña Esperanza en sus brazos. «Cada día más parecida a usted, abuela», dijo Paloma. «Ay, ojalá, pero con la nariz de su papá que es más respingada». Diego se rió. Después de 5 años, la abuela Esperanza seguía encontrando maneras de molestarlo cariñosamente. «¿Y mi bisnieto favorito dónde está?». Roberto Jr. corrió hacia ella. «Aquí estoy, bisabuela. Papá me enseñó a dibujar casas». «¿Sí? ¿Y qué tipo de casas dibujas?». «Casas con jardines grandes para que los niños puedan jugar». La abuela miró a Diego con aprobación. «Este niño va a ser arquitecto como su papá, o administradora como su mamá», sugirió Paloma. «¿Por qué no los dos?», dijo la abuela. «En mi época, las mujeres no podían estudiar. Ahora pueden ser lo que quieran». Más tarde, mientras los niños dormían la siesta, Paloma y Diego caminaron hacia el Hospital General. Habían mantenido la tradición de visitarlo cada año en el aniversario de su primer encuentro. «¿Sabes que la doctora Martínez me contó que nuestra historia se sigue contando a los empleados nuevos?», dijo Paloma mientras entraban al lobby. «¿En serio?». «Sí. La usan como ejemplo de que nunca sabes cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. O 2 vidas. O 3. O 4, contando a los niños». Se detuvieron frente al elevador que llevaba al 5º piso, donde todo había comenzado. «¿Quieres subir? ¿A la habitación 507? «Sí». «¿Para qué?». «Para recordar». Subieron en silencio. El pasillo se veía igual que 5 años atrás, aunque ahora tenían nuevo personal y algunos cambios en la decoración. «¿Cómo te sentías esa noche?», preguntó Diego mientras se paraban frente a la puerta de la habitación. «Cansada, preocupada por el dinero, pensando en mi familia en Oaxaca
Y ahora, agradecida, muy agradecida. ¿Por qué? Porque esa noche aprendí que ayudar a alguien no siempre significa que vas a perder algo. A veces significa que vas a ganar todo. Diego la tomó de la mano. ¿Sabes qué pensé cuando abrí los ojos y te vi cuidándome? ¿Qué? ¿Que eras un ángel? ¿Un ángel con uniforme de limpieza? El mejor tipo de ángel. De regreso en casa, mientras Diego acostaba a Roberto Jr. y Paloma amamantaba a la pequeña Esperanza, reflexionaron sobre el camino que habían recorrido. ¿Crees que hubiéramos terminado juntos si no hubiera pasado todo lo de las amenazas de tu papá?, preguntó Paloma. No lo sé. Tal vez habríamos tomado las cosas más lento. Tal vez habríamos tardado más en conocernos realmente. ¿Te alegras de que haya pasado? Me alegra que hayamos superado todo. Me alegra que ahora sepamos que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Paloma asintió. Los últimos 5 años no habían sido fáciles. Habían tenido problemas de dinero cuando empezaron el negocio, noches sin dormir con los bebés, discusiones sobre cómo equilibrar el trabajo y la familia, pero habían enfrentado cada obstáculo como equipo. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra vida? ¿Qué? Que es nuestra. No la vida que tu papá planeó para ti, no la vida que mi familia esperaba para mí. Es la vida que nosotros construimos juntos. Diego se acercó y la besó suavemente, cuidando de no despertar a la bebé. ¿Y sabes qué me gusta más a mí? ¿Qué? Que empezó a las 4 de la mañana con una desconocida que decidió ayudar a un extraño, y ahora, 5 años después, sigo enamorándome de esa misma mujer todos los días. Que ahora es licenciada en administración, agregó Paloma con orgullo, y madre y empresaria y la mejor socia que podría pedir. Y esposa del arquitecto más guapo de la Ciudad de México, del único arquitecto que sabe hacer tortillas. Se rieron quedamente para no despertar a los niños. Esa noche, mientras Paloma se quedaba dormida en los brazos de Diego, pensó en todas las veces que había dudado de sí misma, todas las veces que había pensado que sus sueños eran demasiado grandes para una muchacha de Oaxaca. Ahora sabía que no hay sueño demasiado grande cuando tienes a las personas correctas a tu lado. Y Diego, viendo a su familia dormir, se acordó de la conversación que había tenido con su padre esa mañana. Roberto Senior le había dicho que estaba orgulloso de él, no por el dinero que había ganado o las conexiones que había hecho, sino por la familia que había construido y las vidas que había tocado a través de su trabajo. La verdadera riqueza, le había dicho su padre, es despertar cada mañana sabiendo que tu vida tiene propósito. Y mientras la ciudad se quedaba dormida alrededor de ellos, Diego y Paloma sabían que habían encontrado exactamente eso. Una vida con propósito, construida sobre una base de amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que los mejores encuentros a veces pasan a las 4 de la mañana, cuando menos los esperas. Su historia había comenzado con un colapso y una mano amiga. Ahora continuaba con una familia, un negocio próspero y la promesa de muchas más madrugadas juntos, construyendo un futuro que ninguno de los tú había imaginado posible esa primera noche en el Hotel Presidente. El amor verdadero, habían aprendido, no siempre llega cuando lo planeas. Pero cuando llega, puede transformar no solo 2 vidas, sino el mundo entero alrededor de ellas.